Hoy les presentamos Kant versus Sartre, dos grandes filósofos de la historia. Immanuel Kant y Jean-Paul Sartre son dos de los pensadores más influyentes de la historia. Sus contribuciones han dejado una huella indeleble en la filosofía y en la manera en que entendemos el mundo. Kant, un filósofo del siglo XVIII, revolucionó nuestra comprensión de la razón y la moral. Su obra más famosa, Crítica de la razón pura, desafió las ideas tradicionales y propuso una nueva forma de pensar sobre el conocimiento y la experiencia humana. Sartre, una figura destacada del existencialismo del siglo XX, exploró las profundidades de la libertad y la responsabilidad humanas. En su obra El ser y la nada, Sartre argumenta que estamos condenados a ser libres, lo que implica una responsabilidad total sobre nuestras acciones y decisiones. Sus ideas, aunque separadas por el tiempo, continúan moldeando nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Kant nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestra razón y cómo construimos nuestro conocimiento, mientras que Sartre nos desafía a enfrentar la libertad y la angustia existencial. Estos gigantes filosóficos lidiaron con preguntas fundamentales sobre la existencia, el conocimiento y la condición humana. Kant se preguntaba cómo es posible el conocimiento a priori y qué condiciones hacen posible la experiencia, mientras que Sartre se centraba en la existencia humana y la autenticidad. Sus respuestas, a menudo contrastantes, ofrecen profundas perspectivas sobre las complejidades de la vida y el universo. Mientras Kant veía la moralidad como un imperativo categórico, Sartre veía la moralidad como una elección personal en un mundo sin sentido inherente. Al explorar sus ideas, nos embarcamos en un viaje de descubrimiento intelectual. Estudiar a Kant y Sartre no solo nos ayuda a entender mejor la filosofía, sino también a reflexionar sobre nuestras propias vidas y decisiones. Nos invitan a cuestionar, a pensar críticamente y a buscar respuestas a las preguntas más profundas de la existencia humana. Kant y Sartre tenían visiones fundamentalmente diferentes sobre la naturaleza de la realidad. Kant creía que nuestra percepción del mundo está moldeada por la estructura de nuestras mentes. Argumentó que nunca podemos conocer verdaderamente el mundo en sí mismo, solo el mundo como se nos aparece. Sartre, en contraste, enfatizó la primacía de la existencia sobre la esencia. Creía que somos arrojados a la existencia sin una naturaleza predeterminada. Para Sartre, creamos nuestro propio significado y propósito a través de nuestras elecciones y acciones. La libertad es una piedra angular de las filosofías de Kant y Sartre, pero sus interpretaciones difieren significativamente. Kant creía en una libertad basada en la razón y la moral. Argumentó que la verdadera libertad reside en actuar de acuerdo con el imperativo categórico, una ley moral universal. Sartre, por otro lado, defendió la libertad radical. Creía que estamos condenados a ser libres, cargados con la responsabilidad de crear nuestros propios valores en un mundo absurdo. Esta libertad, argumentó, viene con una sensación de angustia y responsabilidad. Kant y Sartre también divergieron sobre la naturaleza de la moral. Kant creía en principios morales objetivos, derivados de la razón. Argumentó que el imperativo categórico, que nos ordena actuar solo de acuerdo con reglas que podríamos universalizar, proporciona una base firme para la toma de decisiones éticas. Sartre, rechazando los códigos morales absolutos, creía que creamos nuestra propia moralidad a través de nuestras elecciones. Argumentó que no hay valores preexistentes que nos guíen y cada uno de nosotros debe asumir la responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones. Sección 5. La cuestión de Dios. La existencia de Dios jugó papeles contrastantes en las filosofías de Kant y Sartre. Kant, aunque no era un teísta tradicional, creía en Dios como un postulado de la razón práctica. Argumentó que la existencia de Dios es necesaria para asegurar la armonía final, no ser entre la virtud y la felicidad. Sartre, un ateo declarado, creía que la no existencia de Dios amplifica la libertad y la responsabilidad humanas. Sin un plan divino, nos queda definir nuestro propio propósito y significado en un universo aparentemente indiferente. Sección 6. Encontrando sentido en la vida. La cuestión del significado de la vida es central en las filosofías de Kant y Sartre. Ambos filósofos abordaron esta pregunta desde perspectivas muy diferentes, pero igualmente profundas. Kant encontró significado en la búsqueda del bien supremo, un estado donde la virtud y la felicidad coinciden. Para él, la vida tenía un propósito claro y definido que se podía alcanzar a través de la razón y la acción moral.
creía que este ideal se podía lograr a través de la razón y la acción moral. Kant sostenía que nuestras acciones deben estar guiadas por principios universales y que al actuar moralmente nos acercamos a este bien supremo. Sartre, rechazando el significado preordenado, argumentó que la vida no tiene un propósito inherente. En su visión existencialista, somos nosotros quienes debemos crear nuestro propio significado. En cambio, creía que creamos nuestro propio significado a través de nuestras acciones, proyectos y relaciones. Para Sartre, la libertad de elegir y la responsabilidad de nuestras elecciones son fundamentales. La autenticidad, para Sartre, reside en abrazar esta libertad y responsabilidad. Al aceptar que no hay un propósito dado, podemos vivir de manera más auténtica y plena, creando un sentido personal y único en nuestras vidas. Sección 7. Ilustración y existencialismo. Las visiones contrastantes de Kant y Sartre reflejan los contextos intelectuales e históricos en los que vivieron. Kant, escribiendo durante la Ilustración, enfatizó la razón, la universalidad y el poder del entendimiento humano. Su filosofía refleja el optimismo y la creencia en el progreso que caracterizaron esta era. Sartre, escribiendo después de la Segunda Guerra Mundial, lidió con los horrores del siglo XX. Su existencialismo refleja un mundo sacudido por la guerra, el genocidio y la fragilidad de la existencia humana. Sección 8. Ecos en los tiempos modernos. Las ideas de Kant y Sartre continúan resonando en el siglo XXI. El énfasis de Kant en la razón y los principios morales universales informa los debates sobre los derechos humanos, la ética global y los límites de la inteligencia artificial. El existencialismo de Sartre, con su énfasis en la libertad, la responsabilidad y la búsqueda de significado, se relaciona con las preocupaciones contemporáneas sobre la identidad, la autenticidad y la condición humana en un mundo cada vez más complejo. Sección 9. Un legado de pensamiento. Immanuel Kant y Jean-Paul Sartre, aunque separados por el tiempo y la perspectiva filosófica, dejaron una marca indeleble en el pensamiento occidental. Kant, con su enfoque en la razón y la moralidad, y Sartre, con su énfasis en la libertad y la existencia, nos ofrecen dos visiones complementarias y a veces contrastantes del mundo. Sus obras, desde la crítica de la razón pura de Kant hasta el ser y la nada de Sartre, continúan siendo estudiadas y debatidas en universidades y círculos intelectuales de todo el mundo. Dejaron una marca indeleble en el pensamiento occidental. Sus ideas continúan desafiándonos, inspirándonos y provocándonos a lidiar con preguntas fundamentales sobre nosotros mismos y el universo que habitamos. Nos invitan a cuestionar nuestras creencias, a explorar nuevas formas de entender nuestra existencia y a buscar la verdad en un mundo a menudo confuso y contradictorio. Su legado no reside en proporcionar respuestas definitivas, sino en animarnos a pensar críticamente, abrazar nuestra libertad y luchar por una existencia más justa y significativa. Kant nos desafía a vivir de acuerdo con principios universales, mientras que Sartre nos insta a crear nuestro propio significado en un mundo sin sentido inherente. Nos enseñan que la filosofía no es solo una disciplina académica, sino una forma de vida, una herramienta para navegar las complejidades de la existencia humana. Nos animan a cuestionar lo establecido, a buscar la autenticidad y a vivir con integridad, y luchar por una existencia más justa y significativa. En un mundo en constante cambio, sus enseñanzas nos proporcionan una brújula moral y un faro de esperanza. Sus voces, resonando a través de los corredores del tiempo, nos recuerdan el poder perdurable de la filosofía para iluminar la condición humana. Nos muestran que, aunque el mundo puede ser incierto y caótico, siempre podemos encontrar claridad y propósito a través del pensamiento profundo y la reflexión. Nos recuerdan el poder perdurable de la filosofía para iluminar la condición humana. En última instancia, Kant y Sartre nos enseñan que la búsqueda del conocimiento y la verdad es un viaje sin fin, uno que vale la pena emprender con valentía y curiosidad.